Dios les bendiga, mis amados. Habla el pastor Otoniel Calito de la Iglesia de Dios Pentecostal Puerta del Cielo. Agradeciendo la oportunidad al Señor que nos permite de dirigirnos al pueblo del Señor. Es importante tomar en cuenta en los momentos que nosotros estamos viviendo, especialmente como pueblo de Dios. Pero que a pesar de todo podamos reposar, descansar en el Señor y sobre todas las cosas obedeciendo. Nosotros entendemos que bajo ningún punto de vista la situación de la pandemia ha sido superada. Todavía nosotros no hemos llegado al punto más alto. Esto creemos, si Dios no actúa de otra manera, creemos que va a seguir ascendiendo. Pero continuamos con esta lucha y contando con la ayuda del Señor y obedeciendo, nosotros sabemos que estaremos con bien. En la lucha con esta pandemia es necesario poner mucha atención a las indicaciones que se nos dan de parte de los que están a cargo, por ejemplo, de la gente que está a cargo de salud pública, a instituciones gubernamentales, etc. Es necesario seguir al pie de la letra todas estas indicaciones gubernamentales. Las indicaciones y leyes establecidas tienen un propósito, y el propósito es ayudar a la población de la cual usted y yo somos parte integrante. Yo quisiera exhortarle hoy a tomar en cuenta todas y cada una de las directrices u orientaciones emitidas para nuestro bien. Para nuestro bien y para el bien de los nuestros. Estamos enfrentando algo que debemos lidiar con mucha seriedad. No es algo sencillo. Esto requiere cuidado. Por tal razón, debemos sujetarnos a las leyes. Sin miedo, pero con sabiduría. Hay un mal, lógico, lo sabemos, lo entendemos, acechando nuestra salud, nuestra integridad física. Y tenemos que tratarlo de la mejor manera posible. La Biblia nos enseña a nosotros con relación a cada una de las situaciones que nosotros vayamos a vivir o estemos viviendo. Por ejemplo, el proverbista dice: el sabio ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Algunos aparentemente no han querido sujetarse a las indicaciones de los gobernantes. Y no estamos aquí para criticar a nadie, sino para que nosotros seamos sabios y con mucha sabiduría lidiemos el asunto. La palabra del Señor nos enseña bien claro que debemos someternos a las autoridades. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. También el apóstol Pedro escribe de la siguiente manera: por causa del Señor, sométase o someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes
como por él enviados para castigo de los que hacen mal o de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, o sea, de los que obedecen. El obedecer las leyes, mis amados, que no conflijan o que no confligen con nuestra salvación, la palabra de Dios y con Dios mismo, no es una opción. Es un mandamiento al cual nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito en el capítulo 3 y el verso 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Otra vez, el obedecer es algo que debe caracterizar al pueblo de Dios. Es muy posible que la fe de algunos o de alguien se sienta ofendida o acechada, diría yo. O dicho de otro modo, alguno posible se sienta ofendido, acechado en su fe y piense que ofende a Dios o que no confía completamente en el Señor cuando toma precauciones con relación a esta situación que estamos enfrentando. Entonces, no hay nada de malo en obedecer las indicaciones gubernamentales que se nos están estipulando. El Señor mismo, fíjese bien, el Señor mismo aconsejó a los discípulos a tomar precauciones, hasta huir de los peligros. Nosotros no queremos aparecer como los que tenemos una super fe. Tenemos fe, creemos en Dios, pero sí queremos ser sabios, cuidadosos. El Señor le dijo a los discípulos: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Los discípulos disfrutaron del poder, de la unción de Dios e incluso pudieron ver actuado de otra manera, pero el Señor mismo les aconsejó a usar la sabiduría para evitar los males. Cuando los magos que llegaron a visitar al niño Jesús se fueron por otro camino, Dios envió a un ángel con un mensaje a José. Dice en la escritura: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José bien pudo haber dicho: bueno, si tú me metiste, por decirlo así, en toda esta situación, pues tú me tienes que librar, yo me voy a quedar aquí. Mas, sin embargo, él obedeció, fue y se escondió para guardar su integridad, la del niño y la de María. Cuando arrestaron a Cristo en Getsemaní, todos los discípulos salieron huyendo. No dijeron: nosotros tenemos fe y hagan lo que quieran, que no. Salieron huyendo. Eso lo dice la Escritura. Ahora, el mismo Señor Jesucristo tomó precauciones. Fue sabio. No se expuso a que lo apedrearan. No se dejó que lo apedrearan. No se dejó que lo despeñaran. En la sinagoga de Nazaret, dice que al oír ellos todo lo que él, las enseñanzas que él les dijo, todos en la sinagoga se llenaron de ira contra el Señor Jesucristo y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle.
Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él bien pudo haber dicho, tírenme, verán ustedes que yo, no me va a pasar nada, yo soy Dios, yo tengo el poder para... No, él se fue sabio guardando su integridad física. En San Juan capítulo 10, verso 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó. Él se escapó. Él fue sabio. Se escapó de sus manos. Cristo fue sabio para guardar su integridad física. No debemos nosotros confundir los conceptos. Tengamos fe, tenemos fe, tengamos confianza, pero seamos sabios. Si hay que quedarnos en casa, quedémonos en casa. No salgamos porque estamos sin hacer nada, tal vez. Hay mucho que hacer en casa. Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que hacer llamadas a los hermanos, a la familia. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, debemos acatar las indicaciones de los gobernadores, porque todo el propósito es ayudarnos a nosotros. Seamos sabios, no tentemos a Dios. Hagamos lo que podemos hacer y lo que se nos manda que hagamos. Mediante no conflinja lo que tengamos que hacer con Dios, con su palabra y con nuestra salvación, debemos obedecer las leyes. En cuanto algo conflinja con Dios, su palabra y nuestra salvación, no estamos obligados a obedecer las leyes. Ahora, tenemos información, amados, de una congregación específicamente que completamente la congregación está contaminada con el virus, comenzando con el pastor que está en grave estado. No sabemos cuál sea la razón, por qué razón sucedió esto. Oramos por ellos para que Dios les ayude. Oremos unos por los otros para que Dios nos ayude a nosotros. Cuidemos nuestra salud, cuidemos los nuestros. No sería justo que por no ser sabio, uno de nosotros se contamine y contamine a los suyos. No sería sabio contaminarme por no tener cuidado y contaminar a otros. Eso sería una irresponsabilidad. Dios les bendiga, Dios les guarde, siga confiando en el Señor. Si hay que salir por necesidad, hágalo, y si no, no salga a ningún lugar. Esas son las recomendaciones que tenemos y las endosamos en el amor del Señor. Solo queremos el bien para ustedes y para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.